Esto que vamos a ver, o sea, yo te hablé esta mañana del problema y la estrategia que vamos a utilizar es ir del problema a la solución, ¿no? Pero en general el método se llama el F-test parcial. Es un test de Fisher también, pero este es parcial. Y es parcial porque este me va a servir para determinar en general si un subconjunto de las variables que están dentro de un modelo vale la pena que se queden en el modelo o se saquen. Me estoy explicando, o sea, a lo mejor yo tengo un modelo full de 6 variables, pero yo quiero saber si hay dos de ellas realmente Sí, vale la pena, son significantemente, son estadísticamente significantes para el modelo. Es un poco la idea. Esto viene de aquí. Recordemos que nosotros hacemos un test de Fisher, ¿cierto? El test de Fisher, aquí lo estás viendo, es la relación que hay sí, entre el mean square regression sobre el mean square error. Es decir, tú divides la suma de los squares explicado por sí, la regresión, lo divides entre el número de variables regresoras, que es k, y eso lo divides entre la suma de los cuadrados de los sí. errores y lo divides entre menos n menos p. Ajá, y eso te da el test de Fisher. Una menos Cuando ese P. valor de Sí, Fisher es grande, quiere decir que el test es estadísticamente significante. Y cuando ese f sub 0 es pequeño, puede decirte que no. sí. Te está diciendo que tú no puedes a lo mejor rechazar la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis, como yo te dije en esa oportunidad, es que todos los betas de las variables regresoras son cero. O sea, es decir, cuando ninguna de las variables regresoras sirve para explicar la variable que estamos modelando, la y, la salida, lo que yo llamo muchas veces la salida, the output, entonces cuando ninguna de esas variables regresoras sirve, el feature me da pequeño. Pero basta, yo te lo dije, basta con que alguna de ellas sea diferente de cero para que el test de feature me dé positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad ese test de Fisher es Mm, un test global. Pero puede ser que yo tenga un modelo que me dé un Fisher alto porque está estadísticamente es válido, es bueno. Sin embargo, algunas de las variables que están allá adentro no están contribuyendo mucho. Y esa es un poco la idea que hay con el problema. En el problema del hospital, ellos te plantean tres modelos, pero una de las preguntas que hace tienen que ver si realmente una de las variables que están dentro de ese modelo vale la pena dejarlas o no. Entonces, ¿cómo se contesta esa pregunta? Ese es el test parcial. ¿Okay? Fíjate si nosotros vamos un poco antes de continuar con la presentación, porque esta es la parte de, digamos, de la justificación de qué es lo que vamos a hacer, vamos al problema de nuevo. Entonces recordemos que es un hospital que estamos queriendo pronosticar el número total de pacientes en un día cualquiera, ¿no? Y entonces se construyen tres modelos. Y en sí, el modelo uno tiene solamente 6 variables, pero son 6 variables categóricas. O sea, para significar este, sí, la importancia del día. Si el día de la semana es importante. ¿Ok? Entonces, hay una variable categórica que es Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday. Quiere decir, cualquiera de esas variables categóricas puede tomar dos sí, valores, uno o cero. Uno, por ejemplo, T-Monday significa uno, vale uno si los datos recolectados corresponden al sí. día lunes y vale cero si no. ¿De acuerdo? Y Vale. el Sí, hecho que no esté el viernes aquí
Quiere decir que cuando ninguna de ellas es cero es porque el viernes es como decir el benchmark, digamos. O sea, este dato, por ejemplo, esto lo que quiere decir es que tú esperas, por ejemplo, que si es viernes, el valor esperado de los pacientes sea 309. Pero que si es lunes, sean 57 menos que lo que hay el viernes. O si es martes, que sean 68 menos de lo que hay el viernes. Todos están comparados con respecto al viernes, porque el viernes es la variable categórica que no está aquí. Es decir, cuando todas estas son ceros es porque es viernes. Cuando una de ellas es 1, solamente una de ellas puede ser 1, entonces ese es el día de la semana. ¿Me estoy explicando? Y esa es la interpretación. Aquí estamos viendo en un modelo cómo se interpretan las variables categóricas, ¿de acuerdo? Eso lo entiendes, ¿no? Ok. Entonces, tenemos un modelo que solamente considera el día. De esta manera muy original. Tenemos otro modelo que no considera para nada el día, sino considera solamente si ese día llueve o no y cuántos milímetros de agua llueve. O sea, se supone que ellos recolectaron para las observaciones que hicieron, recolectaron todos los días la cantidad de milímetros de agua que llovía. Y tienen un tercer modelo que incluye todo. Este sería el modelo más full, vamos a decir, el modelo completo, porque es un ejemplo pequeño, ¿no? Pero es el modelo completo en el sentido que incluye la variable lluvia, aquí tiene su coeficiente, e incluye estas 6 variables que tienen que ver con el día de la semana. Entonces, el tema es, ¿no? Por ejemplo, en este caso, fíjate tú la pregunta, a ver si desde la pregunta vemos, vemos cuál es la importancia de este tipo de situaciones o de comparaciones. La pregunta en ese problema, ya sabemos, está identificado a qué año corresponde y a qué mes. La pregunta E de ese problema dice, test the null hypothesis that all the parameters of the day of the week variables in model 3 are equal to 0. Lo de siempre, assume normally distribute the error term and use alpha equal 0.05. What is the test statistic and what do you conclude? Y aquí te dan las respuestas. De hecho, ahí está la respuesta que es, pero lo importante no es cuál es la respuesta buena, sino cómo llegamos a ella, ¿no? ¿Verdad? Sí. Otra forma de interpretar esta pregunta, porque ahí la exponen de una manera muy, digamos, técnica, es lo que se quiere saber con este test de hipótesis es si realmente las variables categóricas del día de la semana realmente son importantes o no. O sea, me explican buena parte de la variable que estoy modelando o no. O sea, aquí lo que queremos saber es cuál es la calidad, cuánto aporta cada una de las variables de un modelo a los efectos de la explicación de la variable que estamos modelando. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? ¿Cuánto aporta cada una de ellas? O sea, Sí. entonces necesitamos un test para esto. ¿Ve? Esto es lo mismo de decir, esto que él está exponiendo aquí es lo mismo de decir, saco esas variables o las dejo en el modelo. ¿Vale la pena sacarlas o dejarlas? Esa es la pregunta que estamos aquí respondiendo. Y esa pregunta es importante para cualquier estrategia de construcción de modelo, de model building. En el model building nosotros tenemos que tomar las decisiones. ¿Cuántas variables dejo y cuáles desincorporo? ¿Cuáles incorporo y cuáles desincorporo? Entonces necesito este test que se llama el test parcial. ¿Ok? Al final, esto también te lo comenté esta mañana, de los 3 modelos, ellos te dan una tabla. ¿Ves? Esta tabla que está aquí es para cada uno de los 3 modelos. Me la voy a llevar de aquí, la voy a cortar aquí, y me la voy a llevar
para acá para explicarte algo. Ok, aquí la tenemos bien grande y bien y mejor, y aquí podemos ver. Aquí tenemos los tres modelos. Ok, a ver, este tiene todo. Este es el modelo, vamos a llamarlo, que lo voy a llamar a los efectos full. Digamos, el modelo que tiene todas las variables. Tiene 6 variables que ya sabes que son para el día, ¿no? Y tiene una variable para la lluvia. En esta tabla, ¿qué te están dando? En esta tabla lo que te están dando es cuántos son los SCR y cuántos son los SSE. La suma total es 56.153. Recuérdate de esta ecuación. Aquí lo fundamental es esta ecuación. SSR más... Recordemos la ecuación. Sí. SSR más SSE es igual a SST. ¿De acuerdo? Esta es la parte explicada por la regresión. Esta es la parte de los residuos y esta es la variación total. Entonces, en los tres modelos la variación total va a ser la misma. Si tú ves aquí SST, en los tres modelos la variación, la suma de los errores cuadrados acuérdate que SST es la sumatoria de los Y sub I menos el Y promedio al cuadrado para todas las observaciones. Eso siempre va a ser igual, porque esto no depende del modelo. Por lo tanto, el SST en los tres modelos que vas a comparar son las mismas. ¿Estás viendo, no? Esto es importante tomarlo en cuenta para lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que cambia con cada modelo que yo utilice? Lo que cambia es cuánto tengo de explicado por la regresión y cuánto tengo de residuo. ¿Qué es lo que pasa en el modelo full? En el modelo full es donde tengo los SSE más pequeños y donde tengo la explicación de las variables regresoras más grandes. Es decir, en el full modelo yo tengo que del total 45.384 unidades, vamos a llamarlo así, son explicadas por las variables regresoras y los residuos, la variabilidad que me queda para los residuos es 10.769. Eso lo estamos viendo, ¿no? Sí, ¿no? Lo estás viendo, lo dice la tabla. Eso se saca de las tablas. O sea, claro, Sí. para tú hacer esa tabla, tú tendrías que haber corrido en el computador los tres modelos. O sea, tú corriste los tres modelos y tienes el SST, el SSR y el SS. Tú los tienes. Entonces, el modelo 3, que es el más completo, es el que va a tener los SSE más pequeños y los SSR más grandes. Sí. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa con los otros modelos? Por ejemplo, el modelo 1 es el que no tiene la lluvia. Pero fíjate que tiene 38.000, o sea, tiene más residuos porque tiene menos variables. ¿Me estoy explicando? Este tiene solamente las variables del día. Y este tiene solamente la lluvia, el rain. Entonces, cuando aquí tú puedes ver, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de las variables regresoras? ¿Cuánto ellos explican y cuánto me queda de residuo? Y como puedes ver, en la medida que yo voy metiendo más y más variables, SSR siempre va aumentando, que era lo que decía antes. Y por eso es que R cuadrado siempre aumenta. Porque si yo meto más variables, SSR aumenta. El tema es si lo que aumenta una variable es lo suficiente para
o justifica para que yo las tenga en el modelo o no. Esa es la idea. Sí, pero eso lo hacía con R square ajustado, ¿no? Sí, pero que eso lo hacía con R square ajustado, ¿no? Sí, sí, eso se podía hacer con el R-Square ajustado, pero ahora necesitas es un test para decidir si la sacas o no. Entonces, lo importante de entender por ahora es que en cada modelo que tú construyas, estamos hablando de una misma variable i, ¿ok? Estamos modelando una variable i. Para esa variable i podemos tener 8 modelos, 9 modelos, etcétera. Para cada modelo que tú construyas, tú vas a tener una SSR y una SSE, ¿cierto? Y se supone que mientras más variables tenga el modelo, mayores SSR y menores SSE, ¿de acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ahora yo creo que sí podemos con todos estos elementos que ya tú sabes. Mayor, cuantas más variables, eh, mayor SSR. claro, mientras más variables tú metas, siempre va a ser mayor el SSR, porque estás usando más variables para explicar la variación. Y por lo tanto, Mm. como SSR es mayor, SSE es menor. ¿No? Sí. Ok. Entonces, ok. Entonces, aquí viene la parte de teoría. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos nuestro modelo que está aquí y es igual a la matriz esa X que tú conoces por los parámetros beta. Pero esos parámetros beta, nosotros los vamos ahora a diferenciar en dos subconjuntos. ¿Ok? En dos conjuntos. Vamos a llamar, aquí vamos a suponer que están ordenados. ¿Ok? Este conjunto beta 1, beta sería el total. Pero ahora tú vas a separarlo en dos subconjuntos. eh, Dos subconjuntos, ¿no? ¿Verdad? Y de manera tal, ¿no? ¿Verdad? Tal como lo tienes aquí, beta sub 1, beta sub 2. Entonces tú lo que quieres chequear es, por ejemplo, si esta beta sub 1 que está aquí, que es un subconjunto, vamos a llamarla que tiene R variables, aquí tú ves como lo estás separando, todas las dimensiones, tú estás separando beta sub 1, que es un subconjunto de variables regresoras, que puede Mm. contener R variable, donde esa R es menor que K. Es decir, yo lo que estoy haciendo es separar, lo que estoy haciendo es, te lo explico acá, lo que estoy haciendo es, en otras palabras, en el conjunto beta, que contiene todas las variables, yo la estoy separando en dos partes. Beta 2, que son las que voy a dejar, y beta 1, que son las que voy a estudiar para ver si saco. Es decir, esto quiere decir lo siguiente, que yo voy a comparar un modelo que tiene todas las betas con un modelo que solamente tiene a beta 2. Eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a comparar dos modelos. Vamos a comparar, esta es la idea de este test. Nosotros vamos a comparar dos modelos. Un modelo, uno, que vamos a llamarlo full, que él es el que incluye todas las variables. Y un modelo 2, que lo podemos llamar si quiere reducido, que no incluye las, las beta 1 variables estas que están aquí, las primeras, o sea, que la podemos llamar primera porque esto podemos reordenarlo como nosotros queramos. Es decir, que nosotros estamos dejando aquí, ahora
el conjunto K se divide entre K menos R, que son las que se van a quedar, y R, que son las que yo voy a estudiar si saco o no. Esa es la idea, ¿ok? Yo voy a comparar estos dos. Vuelvo a repetir la idea. Yo tengo K variables. Entonces, yo puedo hablar de un modelo 1 que incluye todas las variables y un modelo 2 que va a dejar solamente este conjunto, las que están incluidas en el conjunto beta 2. En cambio, las primeras R las vamos a sacar. Bueno, es lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, en términos de cuál es la hipótesis nula del test que vamos a hacer. La hipótesis nula del test que vamos a hacer es que las beta sub 1 son 0. Es decir, vuelvo a repetir la idea, todos los betas me incluyen los beta 1 y los beta 2. Yo voy a ver si los beta 1 los puedo sacar. Es decir, voy a verificar con un test de hipótesis si los beta 1 son realmente 0 o son estadísticamente diferentes de 0, desde el punto de vista estadístico, ¿ok? Estamos hablando de test de hipótesis. ¿Por qué? Porque si esto me da 0, entonces yo puedo sacar a ese modelo. Entonces, ¿cómo hacemos esa comparación? Esa comparación la hacemos de la siguiente manera. Sé que esta parte es difícil, por eso que es un poco abstracta al principio, pero después se entiende lo que se hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros construimos el modelo reducido. ¿Ves? El modelo reducido contiene solamente a las variables beta 2. Vale. Entonces, sí, contiene las variables beta 2. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo mi modelo reducido con las variables beta 2 y puedo calcular las SSR. Es decir, yo tengo que correr el modelo reducido. Yo tengo el modelo full y voy a correr el reducido. Yo corro el modelo reducido y tengo las SSR, ¿no? Entonces, defino, fíjate, esta es la ecuación fundamental. En esta ecuación, voy aquí a ampliar, yo defino SSR aportado por B sub 1 dado que las B sub 2 están adentro. Es decir, cuando yo saco la diferencia entre las SSR de todas las variables, de todas las betas, y le resto las SSR del modelo reducido que solamente tiene las beta 2, eso me da una diferencia. Y esa diferencia es lo que me está aportando beta 1. Si esa diferencia es grande, el test me va a dar un F grande y entonces me va a decir, no, deja las beta 1 porque las beta 1 son importantes también. En cambio, si esa diferencia me da muy pequeña, eso lo que quiere decir es que ese valor tan pequeño, lo que quiere decir es que esas variables beta 1 no están aportando casi nada y que entonces yo no puedo rechazar la hipótesis nula de que esas beta 1 son 0. ¿Estoy explicando? Sí. Más o menos, ¿no? Más o menos. Ahí vamos, poco a poco va. O sea que tú cuando tú haces una comparación de modelos, tú lo que vas es a sacar la diferencia entre por ejemplo, nosotros sacamos la diferencia entre el SS del modelo full, el SSR del modelo full, Sí. y la comparamos con el SSR del modelo de las variables que estamos estudiando para ver si sacamos o no. Vale. Y de ahí entonces nosotros sacamos un test. Este es el test que te están pidiendo. Está también en tu presentación, ¿ok? Esta parte te la dieron. Este es el test que está acá. Tú ahora lo que haces, el test de Fisher, ¿por qué es parcial? Porque este test de Fisher es parcial porque se refiere solamente a la diferencia. La diferencia que te aportan esas R dividida entre R sobre el mean square error. Entonces, volvemos a lo mismo. Si ese F0 es mayor que una variable Fisher para un nivel de significación alfa
con grados de libertad el numerador R, y ahora es R, y el denominador N menos P, si es mayor, nosotros rechazamos H0. ¿Qué quiere decir que rechazamos? Que si F0 me da grande, quiere decir que las variables beta 1 sí son importantes y no las puedo sacar, sino que las tengo que dejar. En cambio, si yo acepto la hipótesis nula porque este f es pequeño, entonces nosotros podemos llegar a la conclusión que esas variables que están en el conjunto que llamamos beta 1, las podemos sacar. Y por eso es que se llama un test parcial. Vale. O sea, es para compararlo. Tengo 3 modelos, pero uno es el full, que incluye a las 2 otras variables, y es para comparar esas dos. Te sirve para muchas cosas, porque incluso tú pudieras, por ejemplo, vamos a suponer, fíjate tú, te sirve para muchas cosas. ¿Ves? Por ejemplo, este comentario que está aquí, el test parcial F es muy útil, porque nosotros lo podemos usar para medir la contribución de cada variable regresora individual. ¿Por qué? Fíjate tú, porque tú pudieras hacer lo siguiente, te lo voy a explicar aquí. Te voy a explicar aquí porque lo que tú pudieras hacer. Suponte que tú tuvieras un modelo full. Ya lo vamos a ver en la práctica, que no es tan difícil. Vamos a suponer, tienes este modelo full. 4. Tú arrancas con 4 variables regresoras. Y bueno, vas a tener vas a tener aquí tu SSR4. Voy a ponerle 4 para indicar, porque este tiene 4. Vamos a llamarlo 4 porque tiene las 4 variables. Y vas a tener tu SSE4. Este va a ser... Entonces tú puedes decir, bueno, voy a ver ahora, voy a hacer el estudio sacando la 4. Es decir, ahora agarras y construyes beta, modelo. Voy a dejar los mismos nombres, pero acuérdate que los valores pudieran ser distintos porque estás sacando una variable, los valores. Construyes este modelo. Solo con 3. Lo vamos a llamarlo SSR3, SSE3. Bueno, lo primero que debes saber es que SSR3 siempre va a ser menor que SSR4. ¿Sí? Mientras más variables tiene el modelo, mayor es SSR. Va a ser menor. Y por supuesto, aquí al revés. SSE3 va a ser mayor que SSE4. ¿Por qué? Porque el total siempre es el mismo. Entonces, si SSR disminuye es porque SSE aumenta. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Fíjate, tú lo tienes. Entonces, si nosotros hacemos esto, si nosotros hacemos esta resta, agarramos SSR4 y le restamos SSR3, lo dividimos entre 1, porque en este caso R vale 1, es decir, estamos estudiando si sacamos un subconjunto que tiene una sola variable, y eso lo dividimos entre MSE. Ese estadístico me va a servir para decidir si X4 vale la pena o no vale, si X4 vale la pena o no vale la pena. Vuelvo a decir, tengo con 4. Después decido, vamos a suponer que ya están ordenadas en orden de importancia. Vamos a decir, voy a ver, quiero comparar este que tiene las 4 con esta que solamente tiene 3. ¿Sobre qué base voy a hacer voy a tomar la decisión de si la dejo o si la saco? Sobre la base de cuánto cambia esto. Si la SSR baja mucho, quiere decir que X4 estaba explicando bastante y debía dejarla. Pero si cuando yo construyo el nuevo modelo, SSR3 es casi lo mismo que SSR4, es decir, que no hay diferencia, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Que X4 no estaba aportándome nada. ¿Entiendes? Entonces yo la puedo usar. O sea, cuando yo te digo aquí,
¿ya? Saco la diferencia entre los dos modelos, divido entre 1, porque en este caso, ¿cómo serían las B? En este caso, para que tú entiendas la matemática que te explicaba. En este caso, el conjunto beta 2 es el que tendría 1, 2 y 3. Y el conjunto 1 es 4. Estoy decidiendo si saco este o no. ¿Me estoy explicando? O sea, que yo lo puedo, Sí. esto es un método general, pero yo lo puedo hacer para decidir individualmente. Si yo voy sacando individualmente, o yo puedo decidir, no, mira, yo tengo 7 variables, pero hay estas 3 que yo creo que no. Entonces yo hago un modelo donde comparo este con 7 con otro con 4. Si la diferencia entre el SSR, entre este y este es muy pequeño, y el feature me da que yo no puedo rechazar la hipótesis, entonces yo puedo agarrar estos 3 que tenían el modelo y las puedo sacar. Porque esa es la idea. Vamos a verla en acción, porque yo ya te he aprendido a conocer y tú hasta que no lo veas en acción no lo vas a internalizar. Pero esa es la matemática. O sea, ese es el test. Al final, el test es muy sencillo. Entonces, fíjate tú, vamos a verlo en el problema. Y sale. Sí, hay algunos problemas con esto. ¿Ok? Y fíjate que eso es lo que permite el comentario que te hacía esta mañana. Fíjate cómo este programa te da esto. ¿Qué hace este programa? Te lo comentaba esta mañana, pero posiblemente no era fácil que me entendiera, aunque te estaba tratando de introducir el tema. Este programa, después que hace toda la tabla, agarra la SSR y te la va dividiendo y te va diciendo, te las ordena. X1 es la que más explica. De los 6024, prácticamente 5885 está explicado por X1. Después X2, después X3, después X4. Aquí tú estás viendo cómo en la medida que tú vas incorporando nuevas variables, la SSR que te está añadiendo esa nueva variable va disminuyendo. Y el tema es decidir cuándo la dejo o cuándo no la dejo. ¿Me estoy explicando? Es más o menos lo mismo. Ok. Entonces fíjate tú cómo vemos eso en el contexto del problema. Aquí tengo los 3 modelos. Y sobre todo, lo más importante, aquí tengo la tabla. Entonces, fíjate la pregunta. Que vamos a volver al problema este que tengo aquí. Ahora vamos a volver al problema del hospital. ¿Okay? En el problema del hospital, ¿okay? Tengo los 3 modelos. Los días, el modelo 1 solamente tiene las 6 variables de los días. El modelo 2 tiene solo una variable, es un modelo de regresión lineal simple, la lluvia. Y el modelo 3 tiene los 6 días, las 6 variables de los días más la lluvia, es el modelo full. Entonces, la pregunta que me hacen. Entonces, volvemos a la pregunta. Test de null hipótesis de todos los... ¿Qué queremos saber en este caso? Queremos saber en el modelo 3, el modelo 3 tiene las 6 variables de los días, tiene 6 variables aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene las 6 variables. Estas variables corresponden a las variables que tienen que ver con días of the week. Y aquí tengo la otra variable que es rain. Haga el test de la hipótesis nula que todos los parámetros de la semana son igual a 0. Es decir, ¿qué es lo que me están queriendo decir con esto? ¿Qué es lo que me están queriendo decir con esto? Que nosotros lo que queremos es analizar, ¿verdad? En este caso, estos serían los beta 1
y esto es los beta 2. ¿Ok? Entonces, yo voy a comparar, claro, porque yo necesito saber si, no, ¿verdad? Y el modelo completo son todos los betas. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para saber si, para hacer la hipótesis beta 1, 0, que es la que voy a hacer, o beta 1 diferente de 0, yo necesito comparar dos modelos. ¿Cuál modelo? ¿Cuáles son los modelos que yo voy a comparar? El modelo full, que tiene todas las variables, ese sería el modelo 1, con el modelo reducido, que solo tiene la variable range. Tú me puedes decir, bueno, ¿y por qué vas a comparar esos dos? Bueno, porque eso es lo que ellos me están pidiendo. Ellos me están pidiendo que yo chequee si estas variables del día de la semana son importantes o no. Entonces yo comparo el modelo que incluye todo, la lluvia y los días de la semana, con un modelo que incluye solamente la lluvia. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando voy a hacer aquí, ¿cuál es mi SSRB? Ese es el, vamos a ponerlo así, el SSR full. ¿Lo tengo en la tabla? Sí, porque está aquí, el SSR full es 45.384. ¿Y qué le voy a restar? Le voy a restar el SSR de los beta 2. Si seguimos las ecuaciones. Que sería el SSR del modelo que llamamos reducido, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a la tabla, por supuesto, ¿qué está pasando? Que el modelo 2 me da 10.738. 10.738. Bueno, tú lo estás viendo aquí lo que está pasando, lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que se está viendo bastante diferencia. ¿Y qué quiere decir que haya tanta diferencia? Bueno, que las variables sí van a ser importantes. Entonces, cuando tú montas tu FF0, que vendría a ser tu SSR con beta menos SSR con solo beta 2, y esto lo vas a dividir. ¿Qué pasó aquí con mi? Bueno, todo tipo de... Es a dividir entre las variables que estás analizando si sacas o no, que ya estamos viendo que no la vamos a sacar. R. ¿Cuánto vale R aquí? ¿Cuánto vale R aquí? Beta, o sea, el total, K son 7. En este caso, K son 7, son todas. R son 6. Porque estoy analizando si estas, que son 6, son importantes o no. Eso es lo que me está diciendo el problema. Entonces, nosotros acá vamos a dividir entre 6 y esto lo vamos a dividir entre SSE entre N menos P. La parte de abajo no cambia. ¿Qué es lo que está cambiando? Solamente está cambiando la de arriba. ¿Cómo está cambiando? Que estamos comparando los SSR del modelo total con el SSR del modelo reducido para analizar si esta diferencia es lo suficientemente grande, no saco las R variables que estoy estudiando. Y si esta diferencia es pequeña, sí la saco. O sea, en este caso me quedaría, ¿cómo me quedaría el F0? El F0 en este caso me quedaría 45.384 menos 10.738, creo, entre 6 sobre
el SS full, si vamos a la tabla, ¿cuál es el SS full? El SS full está aquí, es 10.769. 10.769. 10.769 entre N. ¿Cuánto es N? N era, creo que el número de observaciones que ir a la presentación. N era 35. Bueno, este era el modelo 2, claro, el modelo 2. Este era el modelo 1, correcto. Pero en el modelo full no son P es 8. El modelo full, que es el tercero, porque abajo va con todas. Abajo va con todas. Con todas son 7. Aquí estamos viendo, ¿no? Con todas son 35. Las variables regresoras son 7. Más 1, 8. Porque pesca más 1, 8. 35 menos 8, 27. Que son los mismos grados de libertad de los residuos. Entonces aquí iría sobre 27. ¿Cuánto da ese número? ¿Me lo puede sacar, por favor? Vale. Sí. Sí. Me da 14,48. Bueno, te puedo decir más decimales, pero bueno. Bueno, por supuesto, que no faltaría. Ojo, no faltaría. Las variables las puedo sacar del modelo y no pasa nada. ¿Quién es F crítico? F crítico es el valor de Fisher con un nivel alfa, los grados del numerador R y los grados del denominador N menos P. Entonces en este caso nosotros podemos ir, vamos a la tabla, vamos a ir a la tabla, si tú quieres vas a la tabla de F005 con R6 y N menos P dijimos que era 35 menos, son 7, ¿no? 8, 27. O sea, en este caso, este es N menos P, 27. P es K más 1 y K del modelo full, en el modelo full K es 7. No tengamos ninguna duda. Y este es R, que son las variables que estoy estudiando, si se quedan o las saco. En este caso se van a quedar. Puedes ir a la tabla y puedes buscar este F crítico. ¿Cuánto te va a dar? Coge 25 porque ellas van disminuyendo. Entonces tú actúas siempre conservadoramente. ¿Veis? 2,51. 2,51. Entonces, ahora sí tenemos el problema resuelto. ¿Cómo el estadístico me dio 14,48 y es mayor que 2
la dejo. De todas maneras, vamos a buscarlo aquí para que lo veas cómo ponen ellos en la solución.